Hola, ¿cómo están? Me imagino que un poco cansados, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Miren ustedes, el día de hoy en nuestra materia vamos a estudiar el tercer aspecto importante para la metodología de la investigación, y es la elaboración del marco teórico. En toda investigación, el marco teórico es una etapa sumamente importante. La elaboración de este marco teórico significa recabar toda la información que haya respecto del tema que estamos tratando de investigar. ¿En dónde? Como pregunta puedo decir, ¿y cuál información? ¿Qué tipo de información? Estatal, nacional, internacional, especialistas, medios de comunicación, periódicos, cualquiera. No debe de tener ningún límite. Si nosotros estamos investigando por qué en cierto lugar hay accidentes, entonces tenemos que recurrir a libros, a dictámenes, a ensayos, o si ya anteriormente otra autoridad ha llevado a cabo alguna investigación, si ya han dicho por qué, o si existen algunas tesis de investigación o estudios académicos que ya lo hayan hecho. Algunos le llaman estado del arte. El estado del arte es que el investigador tiene que buscar cuál es la última persona o el último estudio que hay respecto del tema que yo estoy tratando de investigar. Entonces podríamos definir como el marco teórico aquel conjunto de documentos que hay elaborados y que se relacionan con el mismo tema que yo estoy tratando de investigar. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es útil que sepamos exactamente quién ya ha investigado nuestro tema y hasta qué nivel. Se van a dar cuenta ustedes que mucho de lo que nosotros ignorábamos al momento de empezar nuestra investigación, lo ignorábamos. Hay algunas otras autoridades, especialistas, dictámenes, libros incluso, que quizá nos vayan a resolver muchas de las dudas que tengamos o que teníamos. Y muy poco de lo que nosotros dudábamos, quizás ya esté resuelto. O la gran mayoría más bien. Y por eso es importante el marco teórico. Marco teórico no es otra cosa más que los documentos que ya existen y que han identificado o han estudiado el por qué ocurren los hechos que yo estoy tratando de investigar. ¿Para qué nos sirve o por qué nos es de utilidad? Porque quizá lo que ya está resuelto, pues para que lo investigamos. Lo tenemos que ir organizando. Tenemos que llevar a cabo una identificación de todo lo que existe, de todo lo que ya se ha trabajado. Y aquí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que existen leyes que te establecen cuáles deben ser las condiciones de la vialidad, si esa glorieta en la cual hay muchos accidentes está elaborada correctamente, cómo se tiene que hacer las alturas, qué pasa cuando una glorieta se pone en bajada si es en avenida, qué pasa con los peraltes, la visualización, etcétera. Todo eso quizá lo podamos encontrar al nivel, por ejemplo, de legislación, ya sea legislación de tránsito, federal o estatal, etc. También podemos encontrar libros respecto de cómo se deben de construir vialidades para evitar accidentes. Las glorietas, qué condiciones, qué requisitos, la altura, si hay fuentes, si no hay fuentes, si hay parques, a lo mejor hay algún distractor visual, algunos le llaman contaminación visual, y eso hace que se pierda el control sobre los vehículos y se impacten unos con otros, que ha ocurrido. Por ejemplo, los anuncios en los puentes, o los anuncios en una curva, que no son nada recomendables y provocan muchos accidentes. Entonces, todos aquellos documentos que hablen respecto del tema que estoy investigando es el marco teórico. Por lo tanto, debo de organizar todo ese material. Y la gran mayoría de los investigadores lo que hacen es, empiezan a llevar a cabo su investigación y establecen
como una especie de bitácora. Tengo la ley de tránsito, la ley de vialidad, la ley de construcción, cómo se elaboran glorietas. Todos los voy anotando de manera organizada para que yo los pueda localizar fácilmente una vez que los ocupe, que los necesite. Así como también debo de hacer una revisión minuciosa de cada uno de esos documentos para evitar que otra vez se me vayan a pasar algo que ya esté resuelto. A lo mejor vamos a encontrar una tesis de grado que me diga, ese lugar ya fue estudiado por otra persona, donde tenga dictámenes especializados, libros, una serie de bibliografía y que me dé la solución, y a lo mejor toda mi investigación, todas las dudas que yo tenía sobre este problema ya están resueltos en algún libro, en alguna tesis de grado, en algún ensayo que se haya publicado, etc. Si ya se publicó, caeríamos y se justifica, más bien, o se acredita uno de los requisitos anteriores, que era, a lo mejor ya no es viable, a lo mejor ya no se justifica continuar con la investigación porque todo está resuelto, y lo que sucedía es que yo ignoraba. Y entonces ahí podríamos decir ya no se necesita continuar con la investigación. Por eso es necesario que todo nuestro marco teórico, todos los documentos que tengamos relacionados con este tema, estén muy bien organizados, los tengamos a la vista, ordenados pues. Y de esa manera iremos entresacando las ideas de qué es lo que hasta la fecha no se ha actualizado. Entonces, una vez que recorro todo este camino, podré darme cuenta de qué documentos tengo, qué información controlo en esta biblioteca documentaria que he extraído, que he investigado y que la tengo en mi poder, para saber exactamente qué es lo último que hay en relación a las dudas que yo tengo sobre mi caso práctico. Hay que recordar que lo que quiero es resolver un problema. Entonces, ya sé cuál es el fenómeno jurídico, social, o cuál es el fenómeno social. El fenómeno social es que casi todo el mundo se queja de que ahí hay accidentes. Ahí no hay duda, pero no sé cuál es la causa. Pero quizá muchos investigadores ya lo han hecho y estén muy avanzados. Entonces, ese orden que yo le doy a toda esa investigación y que la corroboro y que existe, me va a servir precisamente para irme hasta la parte final donde no haya ninguna duda. Y donde siga subsistiendo la duda, entonces mi investigación sigue justificándose. Por eso es importante que el marco teórico esté bien regulado, bien ordenado, para evitar que vaya a seguir investigando algo que a lo mejor ya está resuelto. Eso es algo muy importante. Esa es una de las obligaciones principales que tiene todo investigador, porque si se equivoca en no encontrar o no tener algún banco metodológico desde este punto de vista, pues simple y sencillamente se va a perder en la investigación. Imagínese usted que ya alguien, un perito, por ejemplo, en tránsito o en un expediente judicial que se haya llevado con motivo de un accidente en ese lugar, ya haya establecido una mecánica de las razones y las causas por las cuales ahí se accidentan. Y ya haya dicho, miren, aquí el motivo es que hay una contaminación visual 30 metros antes, y eso provoca que las personas volteen hacia su derecha, pierdan el control y finalmente se impacten por alcance. Y casualmente esto siempre ocurre nada más cuando el vehículo viene de norte a sur y por la avenida, no por las laterales ni tampoco en subida. Entonces, en ese expediente a lo mejor el perito dice, la causa es que hay un mural en la parte derecha, que es una oficina pública, llámese Congreso, Presidencia Municipal, Palacio de Justicia, etcétera, una iluminación de alguna cadena comercial que los hace que ellos volteen a ver hacia su derecha. Y que él hubiese dicho ahí, esa es la causa. Y que estuviera validado con otros peritos y que dijeran, efectivamente, esa es la causa. Entonces, quizá el investigador
con este marco teórico que tiene, podría decir, esta es una de mis variables, o esta es uno de los casos que tengo que investigar para saber si los peritos o la autoridad judicial tiene razón. Y si efectivamente él concluye que ese es un efecto distractor o una contaminación visual que puede provocar accidentes, entonces tendríamos que recomendar en nuestra investigación que se quite. Y puede ser que ese sea el resultado. Pero es muy importante que acomodemos todo nuestro marco teórico para no perdernos. O incluso para no seguir investigando y que otro ya lo haya realizado. Los invito también a que resuelvan el caso práctico que les voy a dejar aquí mismo en los próximos 40 minutos y me hagan llegar su retroalimentación y tan pronto sea posible yo les doy una respuesta. Es cuanto, buen día.